Fíjese cómo arrancó el discurso de Trump. Bajando más impuestos a las empresas. O sea, ¿para qué? Para que ese shock negativo que impacta sobre la oferta la estire por otro lado. O sea, digo, Trump está dando clase de economía a un ejército de pelotudos, digo, que lo subestima sistemáticamente. El tipo entiende mejor que cualquiera, ¿no? O sea, porque fíjese, esto es muy interesante. Cuando era la discusión de la Reserva Federal, ¿cómo va a estar discutiendo con el presidente de la Reserva Federal por la tasa de interés? Entonces, no, mirá qué pelotudo. O sea, ok, yo comprendo que no es la forma. Claro. ¿Ok? Yo comprendo que no es la forma. Ahora, ¿el argumento está mal? No, no está mal, porque en lugar de pensar como un keynesiano, Trump, piensa, digamos, en el modelo intertemporal. Si yo, digamos, bajé los impuestos y aumenté la productividad de la economía y la oferta se expande, la tasa de interés de equilibrio más baja. Baja. Con lo cual no tenía un error el argumento de Trump. El argumento de Trump es impecable. Ahora, bueno, digo, si no han leído el libro de Barro, muchachos, lo siento. O sea, el libro de macroeconomía de Barro. Si no comprenden la lógica de la intertemporalidad, lo siento. Si no comprenden, digamos, o sea, un marco analítico intertemporal. Digo, la persona que más sabe en el mundo sobre la Gran Depresión es Benjamin Shalom Bernanke. Digo, quien fuera presidente de la Reserva Federal. Sí, o sea, una bendición del cielo, ¿no? Porque fue la persona correcta en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Y básicamente evitó un desastre que hubiera sido mucho peor que la Gran Depresión. Uh-huh. Básicamente, durante la Gran Depresión, la velocidad de circulación del dinero, que tiene que ver con la contracara, o sea, la inversa de la demanda de dinero, se destrozó. Entonces, ¿usted qué tiene, digamos, en ese contexto? Cayó la velocidad como consecuencia. A ver, hubo un pánico. En ese pánico, la gente empieza a demandar dólares. Eso hace que al aumentar la demanda de dólares, ¿qué es lo que pasó? Cayó la velocidad de circulación. Cayó 25%. Wow. La Reserva Federal, en lugar de emitir dinero para compensar esa caída en la velocidad, contrajo la cantidad de dinero. Por lo tanto, digo, la caída del PBI nominal fue monstruosa. O sea, se destrozó el nivel de actividad, se destrozó el nivel de empleo, pero también cayeron los precios. Uh-huh. Por eso es muy importante ese capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos. Es más, es tan importante ese capítulo, cuenta Bernanke que él estudiaba en el MIT, estaba tomando cursos con Stanley Fischer, y él dice que él no tenía decidido a qué se iba a dedicar, pero dice que después que leyó ese capítulo quedó fascinado y se quiso dedicar a esto, y después se convirtió en la persona que más sabía en el planeta, que más sabe en el planeta de esta situación. Y digamos, y él después, cuando es muy interesante porque él llega a la Reserva Federal, en el año 2002 se hace un homenaje a Milton Friedman cuando cumple 90 años. Bernanke ya estaba en la Reserva Federal. Y una de las cosas que, es más, ese capítulo es tan importante que se volvió un libro aparte, porque todo el mundo iba a leer ese capítulo. Entonces, cuando hacen esa edición, básicamente ponen el discurso de Bernanke en el aniversario de Milton Friedman, y una de las cosas que Bernanke dice es: ustedes, digamos, Milton y Ana lo hicieron. O sea, han probado la importancia de la política monetaria, porque el eje central de los keynesianos, no de Keynes, de los keynesianos, que es otra cosa, era que la política monetaria no era efectiva. Digo, lo que prueban, digo, justamente es que fue un desastre por errores de política monetaria. Concretamente, en ese momento, el presidente de la Reserva Federal se llamaba George Harrison, como el guitarrista de los Beatles, y estaba reemplazando a Richard Stone, que había tenido un infarto. Que Richard Stone era parte de las personas que crearon la Reserva Federal en 1911 y que conocía la historia de los 28 pánicos bancarios que había tenido Estados Unidos previo a la creación de la Reserva Federal, motivo por el cual crearon la Reserva Federal. Igual le digo que en ese periodo, digo, la economía de Estados Unidos crecía al 5% per cápita, o sea que con lo cual el sector privado lo resolvía, le diría, más que bien. Bastante bien.
Ahora, en ese contexto, el error que comete George Harrison al tener un sistema de encaje fraccionario y haber una corrida, ¿qué es lo que sucede? Además se hace una corrida sobre un banco que se llamaba Banco Americano. Entonces, digamos, la gente lo asociaba con, digamos, o Banco de Estados Unidos, no me acuerdo bien ahora el nombre, y lo asociaba con que era el banco del país. Entonces, digamos, eso generó después una psicosis en todo el sistema. ¿Y qué es lo que hizo Harrison? No lo salvó. Y eso generó un efecto en cadena. Cuando usted tiene el sistema de encaje fraccionario, usted, digamos, o sea, está prestando, o sea, está tomando la plata a corto plazo y la está prestando a largo. Bueno, entonces si viene una corrida, digo, y usted no, el Banco Central no da asistencia financiera, bueno, entonces el problema es que el sistema empieza a quebrar. O sea, en general, digamos, no se salva a los bancos porque, digamos, o sea, se quiere salvar a los banqueros, sino porque es un problema de coordinación del lado real y el lado financiero de la economía. Entonces, cuando eso se descoordina, digo, se destruye el nivel de actividad económica, que es lo que pasó, digamos, en el caso de la Gran Depresión. Entonces, sumada el aumento de la demanda de dinero, sumado el retiro de depósitos, sumado el racionamiento de crédito, eso derivó en una catástrofe en términos de caída del PBI nominal, tanto por la caída del PBI propiamente dicho como la caída de los precios. Eso fue la Gran Depresión. Digo, ¿qué fue lo que se aprendió durante todo ese periodo? Es que esto, digamos que frente a un escenario de esas características, lo que había que hacer era rescatar el sistema. Básicamente cae Lehman Brothers, no lo salvan por el problema del moral hazard, y después, o sea, terminaron, digamos, sí, ¿saben quién era, muchachos? Era Giacomini, a esta hora, llamando a Giacomini. Mándale un mensaje que estamos al aire. Entonces, el punto es el siguiente. Uno tiene que lo dejan caer a Lehman y después terminó saliendo muchísimo más caro eso. O sea, pero digamos, o sea, se arregló la situación. ¿Cómo? O sea, pero mire qué interesante esto, porque la cantidad de dinero se triplicó en la economía americana. Y aparecen los cabeza de pulpo, que me encanta esa definición que dio Feynman, mejor que la de cabeza de termo, porque veo que el pulpo tiene la mierda dentro de la cabeza también. Entonces, digamos, los cabezas de pulpo dicen, la Reserva Federal triplicó la cantidad de dinero y no hubo inflación. No, claro, porque emitió contrademanda de dinero. Es decir, la inflación se genera por un exceso de oferta. El exceso de oferta puede ser o porque usted emite dinero o porque cae la demanda de dinero. Acá explotó la demanda de dinero y lo que hizo la Reserva Federal fue abastecer ese aumento de la demanda de dinero emitiendo. Cuando usted mira los números, fíjese, en la Gran Depresión la velocidad cayó 25%. En el caso de la crisis de Lehman Brothers, la velocidad cayó 75%. Es decir, que si no hubiera sido por Bernanke, hubiéramos tenido un desastre de proporciones colosales. ¿Sí? O sea, ese se dio el marco. ¿Cómo? Entonces, ahora, habiendo entendido esto y de cómo opera, eso se llama regla de McCallum. Cuando usted mira el National Bureau of Economic Research, hay un documento que se llama Monetary Trends. Y ahí computan, digamos, la regla de McCallum y el cómputo de la velocidad. Entonces, ahí es posible ver el desastre en términos de velocidad, de cómo se destruye la velocidad, es decir, aumenta la demanda de los activos emitidos por el gobierno. Entonces ahora voy a dar el contexto teórico para que entendamos lo que está pasando. Cuando se ocurren estos procesos de pánico, o sea, por ahora solo describí lo que pasó en la Gran Depresión y lo que pasó durante, digamos, la crisis subprime. Ahora voy a explicar cómo funcionan estos mecanismos, porque digo, cuando uno lo ve, tiene muchas cosas en común. Cuando se dan los eventos de pánico, la gente se asusta y ¿qué hace? Demanda activos emitidos por los estados. Es decir, ¿qué demanda? Títulos públicos del gobierno americano y demanda dólares
y si usted quiere pueden demandar, no sé, bonos del gobierno alemán y bonos de Japón, por decirlo de alguna manera. Digo, países con registros crediticios intachables, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce algo que se llama flight to quality, o flight to safety, o flight to heaven, digo, como quiera. Que te guste. Que es que se sale de los activos riesgosos para comprar activos seguros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caen las acciones, caen los bonos basura, caen los bonos de países de mierda como Argentina, y sube ¿qué? El precio de los bonos americanos y la tasa de interés de los bonos americanos baja. ¿Por qué? Porque subió el precio. Entonces, que se genere un spread de retornos. Entonces, para el sector privado, para las empresas riesgosas y para los países riesgosos, ¿sí? Los retornos se vuelven muy altos, mientras que los de los activos seguros quedan prácticamente planchados. Eso por un lado. Esa situación que hace, genera caída del consumo y genera caída, ¿sí? Digamos, porque porque quiere ahorrar, porque está asustada. Claro. Y además, o sea, también genera caída de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, el gobierno? Para mitigar digamos, que la caída del consumo no se dé, lo que hace es emitir dinero. Entonces, ¿por qué? Porque si uno quiere ahorrar más, ¿qué es lo que pasa? Quiere estar más cash. ¿Cómo hace para estar más cash? O sea, induce a una deflación. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno emite dinero para que la gente pueda tener más dinero en la mano sin que baje el consumo. Esa es la receta, es decir, ¿por qué? Porque ese entonces aumento del ahorro que quiere hacer la gente Lo puede hacer sin... claro, porque además recesión. lo quiere cash. Entonces, porque ahí se produce una disrupción, porque hay más gente que quiere ahorrar, pero no hay gente que quiere invertir. Ese exceso de oferta en el mercado de bienes genera una caída del producto, genera una caída en el empleo, genera desempleo, genera un problema de novela. Entonces, para que ese aumento del ahorro no tenga esas consecuencias, ese aumento del ahorro que quiere además posicionarse en dinero porque quiere estar cash, los bancos centrales emiten. Entonces, al emitir ese dinero, ¿qué es lo que hace? Las personas, para tener más dinero, no necesitan dejar de consumir. Primer punto. Segundo punto, además, en la última crisis, una de las cosas que experimentó también la Reserva Federal es que no le alcanzaba, digamos, el inflation targeting ahí no le funciona. De hecho, hay un paper mío donde modifico el Free Equation Model agregándole lo que se llama el efecto PIU, el efecto saldo real. Es decir, que usted le ponga plata a la gente en el bolsillo para que, digamos, o sea, no le caiga el consumo, o sea, por ese aumento de ahorro. Es decir, digamos, un momento, un lapsus donde, digamos, se me ocurrió mejorar un modelo keynesiano. ¿Para qué? Para hacerlo más ortodoxo. Exacto. Es decir, le puse, así como, digamos, en el ISLM, digamos, la PIGU le puso el efecto saldos reales para compensar, digamos, la inefectividad de la política monetaria. Entonces, digamos, usted le aumentaba los saldos reales y eso aumentaba el consumo. Bueno, yo hice lo mismo, pero en el Free Equation Model. Eso está en un paper publicado por la Universidad de Córdoba. Entonces, en ese contexto, después pasan otras cosas. Esa salida de los activos riesgosos, ¿qué hace? Genera caída en el precio de los activos. Fíjese lo que está pasando con las acciones. Las acciones se están derrumbando. Entonces, ¿qué pasa? Al caer el valor de las empresas, se invierte menos y eso también contribuye a la retracción del nivel de actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Reserva Federal? Hizo que son el quantitative easing 1, 2, 3, que era la compra de activos. Es decir, ¿para qué? Porque tenían targets en activos financieros, por ejemplo, en S&P. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el efecto riqueza no sea tan negativo. Entonces salieron a comprar activos financieros, ¿para qué?
porque cuando uno va y compra esos activos financieros, no solo que suben los precios, sino que además la tasa de retorno de esos instrumentos cae y por ende no se produce un corte en el financiamiento de las empresas y no se daña tanto el nivel de actividad económica. Por lo tanto, digamos, cuando ocurre una crisis de esas características, donde el problema es la confianza, donde el problema es que la gente se asusta, aumenta la aversión al riesgo, hace un giro de portafolio desde los activos riesgosos hacia los activos seguros, los bancos centrales están preparados para resolver eso. Bien. ¿Cómo lo resuelven? Emitiendo dinero. ¿Qué es lo que hizo la Reserva Federal? Emitió dinero ya. Ya empezó a emitir dinero. ¿Y qué hizo, digamos, el Banco Central Europeo? Empezó a emitir dinero. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual uno mitiga eso. Es decir, que ese aumento en la aversión al riesgo, que se transforma en un aumento del ahorro, le dan dinero justamente para que puedan tener dinero sin dejar de consumir. Es como que le estiran, le agrandan la restricción de presupuesto. Bien. Está claro que después las consecuencias es o cómo limpio eso, Claro, recupero ese dinero que o tiene en el mercado. a la postre se convierte en inflación. O sea, pero frente al despelote... Aquí y ahora, bueno. Exacto. Salgo con eso. Claro, ese es el punto central. Después será ver cómo se desarma todo ese problema. ¿Ok? Ese es el primer punto. Ahora, el problema radica en que ahora no hay solamente un problema de aumento de la aversión al riesgo y un cambio de portafolios. Hay un problema adicional. La economía está teniendo un shock real. Esto, digo, podría ser pensado en términos de teoría de los ciclos reales, donde ahora hay un shock de productividad negativa. ¿Por qué? Y porque la gente se enferma, entonces produce menos. O sea, están encerrados en la casa porque producen menos. Es decir, usted tiene ahora una caída de la oferta, además. Cuando se produce la caída de la oferta, cuando se produce la caída del ingreso, hay que ver si esa caída del ingreso es transitoria o permanente. La sensación que uno tiene es que este shock es de características transitorias. Si el shock es de características transitorias, el ingreso permanente de los individuos no varía prácticamente. O sea, porque perderán, no sé, un poquito este año de ingreso, lo que fuera. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? El valor presente de mi riqueza no varía mucho. Y como mi consumo está determinado por mi riqueza, entonces el consumo no varía mucho, casi no se mueve, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? La caída esa del ingreso, con un consumo que no cae, de hecho, digamos, ponen guita para que no se caiga, ¿qué es lo que hace? Hace que el ahorro se contraiga. ¿Sí? Y esa contracción del ahorro, Dios, tiende a generar, ¿qué? Una suba de la tasa de interés. ¿Para qué? Para que el consumo se acomode y de esa manera no haya presión en precios. Bien. Bueno, en realidad acá, digamos, como están inyectando guita para que no se caiga el consumo, digamos, lo que va a pasar es que va a haber más presión sobre los precios. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, yo tengo una contracción de oferta y estoy emitiendo para que no se me caiga el consumo. Claro. Entonces, o sea, digo, va a haber más presión de precios. Pero a la luz del despiole financiero que tengo, que además tengo una fuerte suba en la demanda de los activos seguros, digo, no puedo, digo, hacerme loco y arriesgarme, digamos, mucho sobre eso. O sea, esa es la característica. Pero también están pensando bien. Fíjese cómo arrancó el discurso de Trump. Bajando más impuestos a las empresas. O sea, ¿para qué? Para que ese shock negativo que impacta sobre la oferta la estire por otro lado. O sea, digo, Trump está dando clase de economía a un ejército de pelotudos, digo, que lo subestima sistemáticamente. El tipo entiende mejor que cualquiera, ¿no? O sea, porque fíjese, esto es muy interesante. Cuando era la discusión de la Reserva Federal, ¿cómo va a estar discutiendo con el presidente de la Reserva Federal por la tasa de interés? Entonces, no, mirá qué pelotudo. O sea, ok, yo comprendo que no es la forma. Claro. ¿Ok? Yo comprendo que no es la forma. Ahora, ¿el argumento está mal?
No, no está mal, porque en lugar de pensar como un keynesiano, Trump, piensa, digamos, en el modelo intertemporal. Si yo, digamos, bajé los impuestos y aumenté la productividad de la economía y la oferta se expande, la tasa de interés de equilibrio más baja. Baja. Con lo cual no tenía un error el argumento de Trump. El argumento de Trump es impecable. Ahora, bueno, digo, si no han leído el libro de Barro, muchachos, lo siento. O sea, el libro de macroeconomía de Barro. Si no comprenden la lógica de la intertemporalidad, lo siento. Si no comprenden, digamos, o sea, un marco analítico intertemporal. ¿Vos decís que Guzmán no está haciendo parecido? Bien, ok, eso digo, entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Sí. Digo, creo que expliqué todo, digamos, la respuesta de los bancos centrales, digamos, lo que está pasando con la economía. Ojo, no se puede bandear con la política fiscal. ¿Por qué? O sea, esta no es política fiscal expansiva aumentando el gasto. Porque eso es tirar nafta al fuego. La política fiscal expansiva tiene que ser ¿con qué? Con baja de impuestos. Que es lo que está haciendo Trump. No sé qué está haciendo Europa. Europa, lo único que atinó a hacer por ahora es inyectar dinero. Emitir. Digo, es más, Lagarde dijo, esto es igual al 2008. Entonces empezó a emitir. Pero hay una parte que se parece al 2008. Lo que está acá nuevo es que el shock de oferta negativo. ¿A quién les va a pegar más? Que eso también es importante. Y a las actividades recreativas. Es decir, yo hoy hablaba con Oscar González Soros, que es un periodista fabuloso, digamos que es inquieto y como es... curioso, pero honestamente curioso. Sí, legítimamente claro, curioso. legítimamente curioso. Quiere saber. Y, digamos, si él tiene mucho respeto por aquellos que explican bien, por lo tanto permite explicar, claro. O sea, salen unas notas verdaderamente formidables. Y entonces, digamos, lo que yo le explicaba era, por ejemplo, cómo impactaba en distintos activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él ama la ópera. Entonces, hice el caso, por ejemplo, supongamos que él fuera el dueño de la ópera de la Scala de Milán. Bueno, digo, están todos los italianos encerrados. ¿Qué va a pasar? No va a ir nadie. No va a ir nadie. ¿Qué va a pasar con los ingresos de la Scala? Digo, se van a caer. Al caer los ingresos le empeora el flujo de fondos. Por ende, ¿cuánto vale la empresa? Y vale menos. Vale menos. Entonces, como vale menos, ¿va a invertir más o va a invertir menos? Va a invertir menos. Produce retracción de la inversión, con lo cual, digamos, como la población sigue creciendo, se genera desempleo, hay presión a la baja de los salarios, si los salarios no bajan lo suficiente, se genera desempleo, ¿ok? Digo, esa es la dinámica. Otro ejemplo, los clubes en Argentina no cotizan en bolsa, en Inglaterra sí cotizan en bolsa, pero supongamos, no sé, River el otro día jugó, la cancha estaba vacía, ¿qué quiere decir? Que los ingresos le cayeron. Por ende, digamos, los ingresos de los clubes de fútbol van a caer, por ende, claro. Digamos, su valor, si cotizaran en bolsa, van a caer. Vaya, y miren lo que va a pasar con los clubes ingleses que cotizan, van a bajar todo. Los precios. Por ejemplo, teatros, museos, hoy mal. Bueno, exacto. Muchos son museos del Estado, pero hay muchos privados, más claro, en el mundo. Claro. Entonces, imagínense el Metropolitan de Nueva York. Claro. ¿Sí? Digamos, donde ellos bancan las compañías, o sea, el Estado solamente pone para mantenerlo, sí. ¿no? Pero después es a riesgo empresario. Exacto. Digo, por eso tiene la mejor ópera del mundo. ¿Sabe que tuve la dicha de ver a Ana Netrebko, a Angelina Georgiou, digamos, en el Metropolitan de Nueva York? Sí, digamos, he tenido el privilegio de... la he visto a Netrebko antes de estar embarazada, estando embarazada, después del embarazo. O sea, una... pero bueno, ¿Y nada. cómo cantaba? ¿Igual? ¿De bien? Sí. No, Netrebko es increíble. Es más, tuve la dicha de ver a un barítono que se llama Thomas Hampson. Ajá. Yo le puedo asegurar que si abrían la puerta del Met, se seguía escuchando. Lo vi haciendo el papel de Giorgio Gremont, el papá de Alfredo Gremont en La Traviata. Un espectáculo. Miré que yo ese papel se lo vi interpretar a Juan Pons, se lo vi interpretar a Leo Nucci.
Se lo voy a interpretar a... Grosos. Digo, no a cuatros de copa. Sí. Este hijo de puta cantaba. Yo creo que usted se sentaba en la fuente, o sea, mientras que se reflejaba se lo escuchaba. Una cosa, nunca en la vida vi a un tipo con un caudal de voz semejante. Pero volviendo a eso, entonces, esta crisis tiene... Claro. Va a El pegar pánico, todo eso. pero tiene el shock real. Y esto es muy importante porque ¿sobre qué parte va a pegar más fuerte? Sobre los servicios. Y las economías modernas son intensivas en servicios. Bueno, todo lo que son aviones, ¿no? Bueno, fíjese, Hoteles. digamos, ¿por qué se destruyó hoy el precio de Boeing? Claro. Porque tenía encargado 46 aviones, le dieron de baja. Digo, usted va a un hotel, digo, se destruyó. Los precios de los pasajes se destruyeron. Entonces, digo, eso es lo que hay que entender. Si encima, además, cierran las economías, obviamente que la calidad de vida, digo, de esas economías, digo, va a empeorar. ¿Por qué? Porque baja la productividad, digo, porque la sustitución con los bienes domésticos, No sé. digo, va a generar productos de peor calidad, más caros, o sea, va a haber un deterioro de las condiciones de vida de todos. O sea, lo que están evitando es, lo que sí pueden evitar es que el impacto en el lado financiero sea menor con la política monetaria. Y en el lado real, corriendo al Estado, devolviéndole guita a los que producen. Olvídate, acá olvídate. Bien, ese es el contexto internacional.